Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso muy impactante y es que cuando pensamos en la figura de un padre pensamos en alguien que tiene que proteger y cuidar a sus hijos. Resulta muy impactante cuando es todo lo contrario. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ricardo González vivía en Puerto Salgar, un municipio del departamento de Cundinamarca, en Colombia. Su familia estaba compuesta por su esposa Luz Estela Forero y sus dos hijas, Natalia, que nació en 1995, y Sofía, que nació en el año 2000. La pareja se conoció en Bogotá mientras ambos estaban estudiando la universidad. Después de un año de noviazgo decidieron casarse y fue allí cuando se trasladaron hacia Puerto Salgar, a 195 kilómetros de Bogotá. Esto debido a que la familia de Ricardo tenía allí un negocio. Tenía un pequeño local que no estaba en uso, así que ellos decidieron ir allí y comenzar a producir en este. Pusieron una panadería que con el paso del tiempo llegó a ser la panadería más conocida de todo el lugar, y ellos también se convirtieron en una familia muy querida y muy conocida. Luz Estela no era originaria ni de Cundinamarca ni tampoco de Bogotá. Ella es originaria de un lugar llamado Santa Marta, una ciudad en el departamento de Magdalena, por lo cual en su matrimonio ella estaba lejos de sus familiares y amigos más cercanos, pero esto no le impidió realizar todos sus sueños y sus metas. Y es que los primeros años del matrimonio fueron muy buenos. Ricardo y Luz Estela eran una pareja envidiada por todos, ya que eran la personificación básicamente de casi la perfección. Se apoyaban, les iba muy bien y tenían dos hijas muy educadas y que agradecían todo lo que sus padres hacían por ellas. Pero luego de unos años de matrimonio todo comenzó a cambiar. Ricardo le fue infiel a Luz Estela con varias empleadas de la panadería. Luego de varias infidelidades, de haberlo perdonado y de haber tratado de recuperar su matrimonio, al final Luz Estela decide separarse. Llegaron a un acuerdo con Ricardo de que si bien estarían separados, seguirían viviendo en la misma casa. Un gran motivo de esto fue que la hija menor no quería separarse de su padre. Sofía era muy unida al hombre, así que ella no quería que él se fuera a vivir a otro lado. Durante las primeras semanas las cosas fueron relativamente bien, pero luego de esto Ricardo comenzó a acosar de cierto modo a Luz Estela. Quería saber a dónde iba, con quién iba, y ella realmente no le daba muchas explicaciones porque le decía que ya no eran una pareja de esposos. También comenzó a comportarse de una manera muy agresiva y también era un hombre muy controlador con sus hijas, actitudes que a Luz Estela no le gustaban para nada. En medio de todos estos problemas, el 11 de junio del año 2011, la tragedia llegó a la familia. Luz Estela y su hija Natalia salieron corriendo heridas de la casa. Un jardinero que estaba cerca las auxilió. Madre e hija tenían diversas heridas con arma blanca. Ricardo salió con un cuchillo en la mano a perseguirlas, pero cuando vio a este jardinero, él huyó. Se atrincheró en la casa. Dentro de la casa estaba el cuerpo de Sofía, la hija menor, que en ese momento ya había sido asesinada por Ricardo. Este jardinero ayudó a Luz Estela y a su hija mayor a que llamaran a la policía y que pidieran ayuda. Cuando los efectivos de seguridad llegaron, también llegaron ambulancias y trasladaron a las dos mujeres que estaban heridas al hospital. Los policías intentaron entrar a la casa, pero en un primer momento no pudieron. Cuando forzaron la entrada, encontraron a Ricardo herido en el suelo. Creyeron en ese momento que el hombre había intentado quitarse la vida. Por la pequeña Sofía no pudieron hacer nada, como les dije, ella había fallecido hacía unas horas. En el hospital también falleció Natalia, la hija mayor del matrimonio. Ella había recibido un total de 5 puñaladas.
Su hermana menor recibió un total de 11 y su madre fue la que se llevó la peor parte porque recibió 26 puñaladas en todo el cuerpo. Varias de estas puñaladas eran defensivas porque ella había tratado de defenderse de Ricardo. Milagrosamente, Luz Estela conservó su vida. Ella pudo ser salvada por el equipo médico que estaba en ese momento en el hospital. Ricardo también tenía algunas heridas, como les dije, se creyó que él había intentado quitarse la vida, pero las heridas eran muy superficiales, así que realmente él ni siquiera llegó a tener un gran tratamiento médico. Fue curado con bastante brevedad y quedó a la espera de las órdenes de la policía. Y es que según lo que había dicho Luz Estela y según lo que habían visto los testigos, había sido Ricardo la persona que había atacado a las dos hijas y también a la mujer. Algo que llegó a impresionar a todo el mundo porque, como les digo, él era una persona muy querida y también muy admirada en el lugar donde vivía. Teniendo ya el testimonio de Luz Estela, habiendo computado todos los demás testigos y también con una orden del juez, Ricardo fue apresado en el hospital y llevado para ser imputado. Comenzó de esta manera un largo proceso penal, y es que la defensa de Ricardo desde el primer momento tenía algo claro. Ellos harían que el hombre fuera declarado inimputable por demencia. Ese fue el objetivo que tuvieron desde el primer día que comenzaron a defenderlo. Le hicieron que se hiciera un examen psiquiátrico con un doctor que ellos habían contratado. Este hombre hizo solamente una entrevista a Ricardo y supuestamente con esa sola entrevista pudo determinar que el hombre era inimputable. Para este psiquiatra, supuestamente Ricardo había estado sufriendo de depresión en los últimos meses. Y también dijo que había pasado por un trastorno mental transitorio, el cual le había impedido estar en contacto con la realidad. Además del informe del psiquiatra, la defensa aportó el propio testimonio de Ricardo. Ricardo dijo desde que fue llevado al hospital que él no recordaba nada de lo que había pasado, no sabía cómo habían muerto sus hijas, ni tampoco sabía bien qué había pasado ese día en la casa. Además de eso, la defensa dijo que Ricardo se sentía mal y que por eso había intentado quitarse la vida, que el hecho de que antes que la policía llegara él se hubiese hecho algunas lesiones daba a entender que estaba arrepentido y que de cierta forma no estaba en sus cabales cuando llegó a apuñalar a su familia entera. Pero más allá de todo lo que estaba mostrando la defensa, la fiscalía también tenía pruebas. No tenía informes psicológicos, sí que se le realizó un informe psicológico a Ricardo por parte de la fiscalía, pero ellos decidieron que no lo adjuntarían a las pruebas ya que no era algo relevante. El informe se había hecho varios meses después. Como dato aquí, el informe de Ricardo y su defensa también se hizo varios meses después, específicamente 3 meses después del crimen. Pero aún así su defensa quería que valiera para que el hombre no fuera imputado por el doble asesinato de sus hijas y el intento de asesinato hacia su exesposa. La fiscalía dijo que Ricardo era una persona que estaba consciente y trató de tomar el mismo testimonio que su defensa estaba tomando, el del mismo Ricardo. Según las fuerzas de seguridad que habían entrado a la casa, Ricardo les dijo balbuceando que él prefería morirse que ir a la cárcel, que lo dejaran allí y que él no quería que nadie lo ayudara. Por lo cual la fiscalía dijo que Ricardo sí estaba consciente de lo que había hecho, sabía que había asesinado a sus hijas, presumiblemente a su mujer, porque en ese momento él no sabía que ella se iba a salvar y por consecuencia él iría a la cárcel por estos crímenes. También se llegaron a ver unas denuncias que Luz Estela había hecho, eran un total de 3, y es que como les conté en los meses anteriores a todo esto, Ricardo se mostró muy violento. Llegó al punto en que maltrató tanto a su exesposa como a sus hijas, por lo cual Luz Estela trató de poner alguna orden de restricción o de llevar al hombre ante la justicia. Recuerden que también les dije que la familia, especialmente Ricardo, eran muy queridos en la comunidad, así que estas denuncias no llegaron a prosperar. Ricardo en ese momento tenía un programa de radio en donde tocaba temas políticos y muchas personas pensaban que él quería entrar al mundo de la política.
pública, así que estas denuncias no le beneficiarían en nada en su historial, por lo cual Luz Estela cree que con algunos amigos que él tenía en la policía, pues pudo quitar estas denuncias y ya no llegaron a nada. Se adjuntaron además otros testimonios de Luz Estela en donde ella dijo que en varias ocasiones Ricardo le había pedido que le diera una última oportunidad para poder recuperar su matrimonio, pero que ella siempre se negaba. Empleados de la panadería y amigos cercanos dijeron que los días antes del crimen vieron a Ricardo un poco más enojado de lo normal. Eso sí, él no se miraba ido, se miraba que estaba bien, se reía, hacía bromas de vez en cuando, pero eso sí, una mínima cosa que se hiciera mal o se saliera del orden hacía que él dejara sus bromas y la convivencia con ellos explotara y se fuera. Jamás llegó a comportarse de manera violenta con ninguno de ellos, pero sí ellos llegaban a pensar que en cierto punto él podía llegar a hacer esto. Pero además de todo esto, que podían ser tomadas como pruebas circunstanciales, hacer testimonios, había cosas muchísimo más sólidas, específicamente el día del crimen y en la escena del crimen. Lo primero que se tomó para la fiscalía como algo muy sólido de que Ricardo sí estaba consciente de lo que estaba haciendo fue el testimonio del jardinero que ayudó a Luz Estela y a su hija Natalia. Este jardinero tenía un machete en la mano cuando Ricardo salió a atacar de nuevo a su exesposa y a su hija. Él lo amenazó con el machete y Ricardo, cuando vio esto, salió corriendo. La fiscalía dice que si él no hubiese estado en sus 5 sentidos, hubiese ido a atacar al jardinero también, a terminar de atacar a las mujeres, pero que decidió huir porque sabía que su vida allí estaba en peligro. Además de esto, Ricardo hizo cosas muy extrañas en la mañana de los crímenes. Según Luz Estela, ella y su hija mayor escucharon cómo Ricardo estaba afilando el cuchillo que utilizó como arma en la cocina. Además de eso, tomó todos los demás cuchillos de la casa y los metió en la mochila de su hija Sofía para que no estuvieran cerca de nadie. También tomó el teléfono de su hija Natalia y de Luz Estela, los desarmó y los escondió. De igual forma, llegó a esconder sus llaves de la casa. Todo esto parecía que era premeditado para que ellas no pudieran escapar, y con esto se notaba cada vez más que Ricardo había planeado quitarle la vida a sus hijas y a Luz Estela. Adicional a esto, también hubo otro testimonio de Luz Estela. Ella comentó que Ricardo le había pedido la noche anterior que arreglaran las cosas. Dijo que incluso los 4 habían dormido en la misma cama, porque tanto ella como sus hijas tenían mucho temor ya del hombre. A la mañana siguiente, la mañana de los crímenes, ella le dijo a Ricardo que se irían de la casa y que ya no las volvería a ver. Ricardo le pidió una última oportunidad y como ella se negó, pues ya comenzó a discutir, y luego de discutir fue que comenzó a afilar el cuchillo y hacer todas estas cosas, por lo cual para la fiscalía había motivos suficientes, había pruebas suficientes y Ricardo era una persona que tenía que ser imputada. Luego de escuchar los testimonios, de tener las carpetas de pruebas y de ver todo lo que tenía que aportar tanto la defensa como la fiscalía, el juez declaró que Ricardo González era imputable. Él podía ir a un juicio y además de eso podía ser condenado por doble homicidio y por intento de homicidio hacia su ex esposa. Según el juez, la fiscalía tenía pruebas mucho más sólidas que la defensa y además dijo que el reporte que se había hecho del psiquiatra hacia Ricardo no era válido. No era válido porque la defensa tendría que haber aportado al menos 3 reportes de 3 psiquiatras diferentes. Tendrían que haber visitado a 3 profesionales que evaluaran a Ricardo. Además, tampoco le gustó mucho el hecho de que el reporte fuese hecho 3 meses después. Para él, Ricardo podría presentar el cuadro de depresión y del trastorno mental transitorio en ese momento, pero no había nada que le diera a él un 100% de seguridad que en el momento de los crímenes Ricardo ya estaba padeciendo todo esto. Por lo cual, como les digo, lo declaró imputable y también lo declaró culpable. No había dudas de que Ricardo era culpable, así que en el momento en el que el juez dijo que sí podía ir a un juicio, se le dio directamente una sentencia. 45 años por haber asesinado a sus 2 hijas y por haber intentado asesinar a su esposa. Ese día fue un momento de triunfo para Luz Estela y su familia y para todas las personas que querían a las niñas.
Pero este no sería el final del camino, porque luego de esto vendría un gran proceso lleno de cosas horribles para Luz Stella y sus seres queridos. Todo el proceso se dio en el año 2015. Ese mismo 2015, 3 meses luego de que la condena se ratificara, se hizo una apelación. En esta apelación se declaró que el hombre era inimputable. 3 magistrados revisaron los expedientes y estos magistrados declararon que para ellos el informe del psiquiatra que declaraba a Ricardo como una persona que padecía demencia y que además no estaba en sus 5 sentidos cuando cometió los crímenes, que él no era consciente de la realidad, que ese informe que decía todo eso era válido, por lo cual Ricardo González no podía estar en la cárcel, tenía que ser sacado inmediatamente y ser llevado a una institución psiquiátrica. Obviamente Luz Stella no aceptó este fallo y comenzó a tener un gran equipo de abogados detrás de ella. Comenzaron a estudiar bien qué podían hacer para que el hombre regresara a la cárcel. Ya que él fue liberado de la cárcel muy rápido, fue llevado a esta institución mental donde tenía que pasar supuestamente 10 años, pero por buena conducta, por acelerar el proceso, por el hecho de que él se viera mejor, todos estos factores podían influir en que él saliera más rápido de todo y obviamente para los seres queridos de las 2 niñas esto no era justo, así que comenzaron a ver qué podían hacer para devolverlo a prisión. En el año 2017, luego de 2 años de volver a recabar información, testimonios y volver a presentar un buen caso, el caso se llevó a la Corte Suprema. Luego de unos meses de estar viendo las pruebas, la Corte Suprema volvió a declarar a Ricardo González imputable, así que él tuvo que regresar a la cárcel para volver a comenzar a cumplir su condena de 45 años. Obviamente la familia de Ricardo González no se iba a quedar así y ellos llegaron a pagarle a un muy buen abogado, un abogado muy reconocido de Colombia para que lo representara y lo sacara de la cárcel. Este abogado llevó el caso hasta la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tardó mucho en dar un veredicto. Se tardaron aproximadamente 2 años, algo que hizo que la familia de Luz Stella y la misma Luz Stella se sintieran muy nerviosos, porque en el momento en el que ellos se tardaran más de cierta cantidad de días en dar un veredicto, el hombre podía salir libre. Pero el fallo de la Corte Constitucional no estuvo del lado de las víctimas. Ricardo González fue declarado inimputable por ellos y condenado a pasar 10 años en una institución mental, lugar en donde él está en este momento. Para Luz Stella fue un golpe muy fuerte y además de eso tiene mucho miedo porque sabe que Ricardo puede salir en cualquier momento y ella tiene miedo que vaya, la busque y le quite la vida, porque al final ese era el objetivo del hombre. Con varias cosas y con un equipo de abogados muy importante, Ricardo González logró salir de la cárcel. Logró que le declararan inimputable cuando ya un juez había dicho que las pruebas que estaba presentando su defensa no eran suficientes. Él ya tenía una condena, todo el mundo sabe que él es culpable, pero por algún motivo se llegó a creer el hecho de que él no recordaba nada y que no había querido quitarle la vida a sus hijas, cuando ya tenía un largo historial de un comportamiento violento y además de eso tenía varias denuncias de su esposa. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy indignante, un caso muy triste, un caso que deja al descubierto muchas fallas en el sistema judicial, no solamente de Colombia donde pasó este caso, porque estos casos se replican alrededor de todo el mundo. Hay muchas personas que alegan demencia, que alegan que no recuerdan lo que pasó, que no sabían qué estaban haciendo y en muchas ocasiones esto llega a resultar favorable para ellos, como en este caso. Si me preguntan mi opinión personal, para mí Ricardo estaba consciente de todo lo que estaba haciendo, huyó, quiso quitarse la vida, él no quería ir a la cárcel, se lo dijo a los policías, estuvo planeando todo y verdaderamente lo que él no quería era tal vez perder lo que las personas del lugar donde vivía pensaban de él.
quería lanzarse una carrera política y todo este tipo de cosas, así que la verdad sí no sabemos qué estaba pasando por su mente. Una mente sana no tenía, pero no creo que haya sido una persona que no recuerde lo que hizo y que no hizo todas las cosas que hizo, como esconder los teléfonos, esconder los cuchillos y las llaves, sin haber ya pensado que quería quitarle la vida a sus hijas y a la que era en ese momento su ex esposa. Un caso muy triste y también muy peligroso para la sobreviviente Luz Estela, que él esté en una institución mental de la cual podrá salir en algunos años. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces a la semana, y si están suscritos recibirán una notificación cada vez que yo suba un video y por eso serán los primeros en verlos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción porque ahí subo otro tipo de contenido. Les voy a dejar también un video recomendado, una lista de reproducción y por aquí de nuevo mis 2 canales que igual van a estar en la descripción del video. Y nada más, nos vemos hasta otro caso. Adiós.